Palabra el Grupo Popular. Sí, desde el escaño. Gracias, presidente. Bueno, de la protección del patrimonio arqueológico en general no voy a hablar porque necesitaría la sesión completa. Entonces voy a centrarme sobre todo lo que podríamos hacer y no estamos haciendo. Pero vamos a centrarnos en el Chao de Grandas de Salim. Y vamos a ver, esto si no fuera muy serio, si no estuviéramos hablando de un BIC, si no estuviéramos hablando de algo de la cultura, no solamente de los asturianos, sino efectivamente de estudios de nivel nacional e internacional que reconocen su valía, podría ser un sainete o podría ser un drama, consejero, pero desde luego algo cultural no es. Tenemos un alcalde socialista enfrentado a una consejería de su mismo partido que se ha metido arqueólogo, con declaraciones que dejan estupefactos a los expertos, contradiciendo todo lo que habían hecho antes. Debe ser que es arqueólogo aficionado. Una consejería que es incapaz de resolver absolutamente el problema. Desaparecen objetos personales, denuncias en el juzgado, ordenadores borrados, gente que no puede acceder con sus trabajos arqueológicos, la Guardia Civil protegiendo. Oiga, esto es cualquier cosa menos presentable. O sea, este es un tema que yo creo que ha llegado, no es el único, evidentemente, problemas que hay con los BIC en Asturias, pero es el más esperpéntico sin ningún tipo de dudas. Hemos llegado al esperpento en Asturias con este tema. Y usted aquí, yo le veo a usted, es una historia vieja, larga, pero para mí sobre todo triste. Le veo con buena voluntad, pero yo no comparto su seguridad de que este problema por la visita esté resuelto. A mí me da que este problema va a continuar en el tiempo y en el espacio. Y si no, el tiempo, consejero, dará y quitará razones. Pero a día de hoy la situación es altamente preocupante. A día de hoy no hemos solucionado nada, salvo ir a acabar un bien que debería estar en revistas internacionales, está en los juzgados, donde más se repite últimamente el nombre. Entonces, yo desde aquí le digo, por el bien de todos los asturianos, que esto no puede seguir así. Nosotros lo tenemos claro y esto no puede ser un reflejo del estado de la cultura y de los BIC en Asturias. Fijaremos cuestión en la moción.